El que intente salvar su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la ganará. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar efectivamente de cómo poner por delante el plan de Dios, cómo poner estos pasos que Él nos indica día con día, pero nosotros estamos ignorando a través de la voz que nos conduce, que la conocemos como la intuición. Entonces chicos, miren, cuando tú en primer lugar sabes hacia dónde vas, cuando tú en primer lugar tienes un anhelo, porque este anhelo en primer lugar no es igual en todas las personas, porque solamente se manifiesta lo que está dentro de tu corazón. Eso, tú puedes crear todo, pero no te sentirás pleno. Tú puedes crear cualquier cosa que tú quieras y puedes ser excelente en cualquier negocio, pero tu corazón siempre quedará y amará hacer algo en específico. Es como, por ejemplo, una persona que de niño fue rechazado, va a buscar ser aceptado. Entonces puede empezar a qué? Puede empezar a crear una comunidad para que él se sienta en familia. Un niño que, por ejemplo, pudo ser rechazado o pudo ser, en este caso, no le dieron amor. ¿No? Esta persona va a tratar de entregar amor al mundo y esa va a ser su pasión. Es por eso que dicen que los traumas son nuestras mayores bendiciones, porque al final lo que hacen es efectivamente dirigirnos hacia eso que anhelamos. Por ejemplo, tú no anhelas el dinero, sino que anhelas el sentimiento que te da generar dinero. Tú no anhelas ser cantante, tú anhelas el sentimiento que te da ser cantante. Y ese sentimiento es el que no te dieron cuando tú buscaste de niño y sí, y fuiste rechazado y no te dieron amor. Entonces, es esa manera de cómo se desenvuelve nuestro trauma a través, o nuestra mayor bendición a través de nuestra forma de ver la vida. Porque imagínate, ¿no? Para una persona puede anhelar tal vez ser cantante, a una persona le puede gustar escribir, a una persona le puede gustar enseñar, a una persona puede odiar por completo enseñar, pero ama hacer manualidades tal vez. Pero en fin, cada uno de nosotros sabe cuál es su anhelo y este anhelo está dirigido por nuestro, por decirlo de esta manera, como lo hemos empezado diciendo, por nuestro trauma. Porque nuestro trauma desea ser escuchado, nuestro trauma desea hacer algo, desea sentir algo. Y cuando tú sientes ese algo, pues te sientes bien. Porque es lo que toda tu vida no has recibido y entonces lo recibes haciendo eso que tanto amas. Y entonces, justamente para nosotros poder entender cuáles son los pasos que Dios nos indica para nosotros poder seguir, son los pasos que nos hacen sentir bien. Es como, por ejemplo, yo puedo escoger un negocio que me da beneficio, pero en realidad no es lo que amo, porque al final lo acciono en primer lugar desde la escasez, persiguiendo un resultado, porque tú no puedes perseguir algo que no tienes. En segundo lugar, obligándome a algo, obligándome a que efectivamente eso no, eso por ejemplo, no me guste, no me haga sentir bien, yo lo haga por obligación, mientras que esa puede ser la que te da mayor beneficio y la que no te gusta tanto, mientras que existe una que te da menor beneficio pero te encanta hacer. Al finalizar de todo esto, lo que va a pasar es que con el tiempo, tú al conseguir el objetivo que toda la vida has perseguido, vas a crear una jaula. ¿Por qué? Porque como no te gusta, te vas a estancar porque ya lo conseguiste. Y pues toda la vida que acciones vas a estar creando más de esas situaciones que te hagan sentir más de esa misma emoción. Porque recuerda que la vida es como un filtro de energía que emite energía al universo y el universo devuelve esa energía hecha materia. En qué manera? Pues en situaciones que te hacen sentir más de esta misma emoción que tú emitiste. Entonces, si tú accionas toda la vida emitiendo, por ejemplo, persiguiendo el dinero, pues toda la vida lo vas a perseguir y lo poco que consigas, porque al final si estás persiguiendo, pues no vas a conseguir y si consigues, pues toda la vida vas a estar persiguiendo y teniendo ese sentimiento de escasez. O si en este caso emites frustración o emites cuando tú te exiges, ¿no? Cuando no te gusta, lo haces por obligación. Si tú emites obligación, la vida te va a devolver más situaciones para que te sientas obligado a hacer eso. Entonces, lo que tienes que prever en esto es siempre escoger algo no que te beneficie, sino que te haga sentir bien. Ese es tu siguiente paso. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Eso es lo que Dios quiere que tú sigas. Y tu siguiente paso no necesariamente puede ser un negocio.
Puede ser tal vez dejar esa familia, puede ser tal vez dejar a tu pareja, puede ser irte a otra ciudad, puede ser irte a otro país, puede ser atreverte a hablar más, puede ser atreverte a, no sé, a hacer las cosas solo, pero es algo distinto. Puede ser tal vez abrir un negocio, pero ¿cómo te das cuenta con el indicador de tu sentir? Porque cuando tú al hacer algo te sientes bien, ese es tu siguiente paso. Ese es el plan de Dios. Mientras que si tú al hacer algo estás con una persona y esa persona te da mala espina, estás con una persona y primero te da mala espina, pero luego tu mente va a tratar de convencerte de que sí efectivamente está bien, pero no está bien. Entonces tienes que empezar a prever siempre lo que te hace sentir bien. Por ejemplo, si tú piensas en esa idea de negocio y te hace sentir bien, pues eso es tu siguiente paso. Está en el punto óptimo para ti en este momento. Es por eso que si tú te pones una meta demasiado grande simplemente por el resultado, el simple hecho de pensar en eso te hará pensar en su ausencia, te hará pensar en su escasez, en no tener un plan en cómo lograrlo. ¿Por qué? Porque es una meta demasiado grande, es una meta que no se encuentra en el punto óptimo para ti. Entonces, cada vez que nosotros hacemos algo y no nos sale, pues es porque estamos siguiendo nuestra voluntad propia. No estamos siguiendo la voluntad de Dios. Y entonces, cuando seguimos la voluntad propia, Dios va a hacer un corte, va a hacer un corte, un corte, un corte, hasta que tú te des cuenta. Es como estar en una pareja, ¿no? Y te va a demostrar que esa no es tu pareja. O quieres ingresar a un trabajo y ese trabajo no es el que tienes que ingresar y te va a demostrar que no. Y si ingresas te van a tratar mal. Y en fin, va a sucederte miles de cosas. Y entonces es ahí cuando tú te quejas y dices, ah, padre, ¿por qué toda la vida me sale así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú te estás poniendo a ti primero, que estás poniendo tu voluntad por encima de la de Dios. Porque la voluntad de Dios es que no hagas eso. Y Él hace que eso se destruya y de que eso no se dé y de que eso vaya mal, porque ese no es tu camino. Pero tú de terco lo que haces es seguir insistiendo, cuando en realidad quejarte es ponerte a ti primero. Entonces agradece que las cosas no se den y empieza a hacer lo que te hace sentir bien. Empieza a hacer lo que verdaderamente te apasiona. Empieza a hacer las cosas por amor y no por un resultado. Porque al fin y al cabo, lo único que hacen las personas ricas es amar lo que hacen, porque ellos no trabajan. Por eso son ricos, porque el dinero es un buen dinero. ¿A qué me refiero? A que el dinero viene ganado por añadidura, no viene perseguido. Ellos aman lo que hacen y como consecuencia vienen las cosas materiales. Y justamente esto nos decía en una parte de la Biblia. No sé si lógicamente o necesariamente lo decía Jesús, pero sí está en la Biblia, que dice, ¿no? Primero buscad el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué quiere decir esto? Que primero tenemos que buscar nosotros esa identidad, ese reino que nos hace sentir amor, paz, tranquilidad, convicción, progreso. No el reino de los infiernos, por decirlo de esta manera, que te hace sentir duda, miedo, porque al final el cielo y el infierno son estados de conciencia. Y tú muy bien lo sabes. Entonces, escoge ese reino que te hace sentir en el reino de los cielos, donde no existe el miedo ni la duda. Y justamente todo cuando tú haces eso, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿A qué me refiero? A que cuando tú amas lo que haces, todo viene por consecuencia. No es necesario que tú lo fuerces. Entonces, lo primero que tienes que hacer es empezar a saber cuál es tu siguiente paso. Y para ello yo pienso o creo que lo más convenible para ti es, y para mí también, es escoger siempre lo que te hace sentir bien. ¿Y qué es lo que te hace sentir bien? Lo que tú crees posible de poder alcanzar en tu forma de pensar actual. Yo en mi forma de pensar actual creo que puedo lograr abrir un negocio físico porque todavía no tengo la creencia de poder lograr abrir un negocio virtual. Entonces, ese no es tu siguiente paso. Tu siguiente paso es el negocio físico, porque tú lo crees posible. Entonces, eso hace que tú ganes fe. Porque al final, la fe, Dios nos da un grado determinado de fe, un grado determinado de creencia. ¿Y qué es la fe? La fe es la creencia. La fe es sentir que es tuyo, porque cuando tú sientes, crees que es posible de lograr. Porque cuando crees que es posible de lograr, lo sientes en posesión. Lo puedes sentir ya en ti, sientes que está llegando. Porque como tienes fe, crees que ya es tuyo, lo sientes en ti. No es necesario que tú lo veas para que creas. Y justamente es que empiezas a hacer para hacer y recién tener. Es justamente que empiezas a creer
para poder ver. Porque eso es lo que Dios nos pide, que nosotros podamos creer, que nosotros podamos ser. Y ser no es pedir, y ser no es necesitar, y ser no es perseguir. Porque si yo persigo, mi vibración es no tengo. Porque si yo persigo, mi vibración es escasez, es necesidad. Porque no puedo perseguir algo que no tengo. Entonces, un ejemplo de esto, ¿no? Es como, por ejemplo, si tú tienes una pareja, ¿no? Y empiezas a darle exceso de importancia. ¿Por qué? Porque tal vez viste un mensaje. El exceso de importancia es necesidad. Es sinónimo de necesidad. Y eso hace que tú, por más que tengas a la pareja, si tu vibración es necesidad, la terminarás alejando, porque lo que la mente cree, siente, lo va a alinear en tu realidad. Porque de eso se trata lo que hace nuestra mente, alinea lo que nosotros creemos con nuestra realidad. Entonces, para que tú puedas creer que algo es posible, tiene que ser alcanzable para tu forma de pensar, para que puedas ser esa persona. ¿Qué es ser? Ser es autopercibirte, y autopercibirte es cambiar la creencia sobre ti mismo, verte como esa persona. ¿A qué me refiero? A que si para ti es creíble ser el dueño de empresas físicas, pues te empiezas a sentir como esa persona, empiezas a ser esa persona, empiezas a cambiar tus pensamientos. Primero, en primer lugar, empiezas a ser, porque ser es percibir y ser es sentirse, porque no solo es percibir, porque la percepción es un pensamiento, pero el sentir es la suma de este pensamiento más una emoción, porque al final tú sumas el pensamiento y la emoción y se crea el sentir, y el sentir es sinónimo de vibración. Y la vibración es lo que nosotros atraemos a nuestras vidas por ley de atracción. Si tú vibras negativo, pues atraerás negativo. Si tú vibras en escasez, atraerás más de eso. Si tú vibras en esa vibración de ser esa persona, pues atraerás. ¿Por qué? Porque al final las personas piensan que el accionar te va a convertir en la persona, pero el accionar no te convierte en ninguna persona. El accionar es una confirmación de lo que tú ya sientes. Las palabras y las afirmaciones no le funcionan a nadie porque ellos utilizan la palabra para transformar la persona. No, tú eres la persona y como consecuencia hablas, confirmas que eres eso a través de la palabra y a través de las acciones. Es por eso que de la misma manera las acciones deben encontrarse de la misma manera en el punto óptimo para ti. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener las acciones de una persona que esté en el nivel 10, tú estando en el nivel 1. ¿A qué me refiero? A que una persona que está obesa, por ejemplo, ¿no? Está gorda, pues empieza a comer saludable de la noche a la mañana con la intención de bajar de peso. Lo que va a pasar con esta persona que a las 2 semanas lo va a terminar, lo va a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque esas acciones no están alineadas con él, porque esas acciones no le hacen sentir bien y no complementan su vibración, porque la vibración necesita una emoción positiva. La vibración, si tú relacionas tu deseo con esa identidad, ese nuevo deseo, esa nueva autopercepción tuya, la relacionas a una emoción negativa, pues atraes todo lo contrario. Tienes que relacionarlo a una emoción positiva. Y si tú accionas y te sientes mal porque estás teniendo acciones que sobrepasan tu nivel, pues al final te sentirás mal y lo que vas a tener como consecuencia es atraer todo lo contrario. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ser para alinear y alterar con las acciones el ser y confirmar con las palabras y las acciones el ser. Porque tú tienes que ser para hacer y recién tener. Hay muchas personas que tienen hábitos inquebrantables perfectos, pero su vida no cambia. ¿Por qué? Porque su proceso mental es una mierda. ¿A qué me refiero? A que efectivamente siguen percibiéndose como la antigua persona que eran antes. Siguen sintiéndose como la antigua persona que eran antes. Como por ejemplo, tú no puedes empezar a ir al gimnasio percibiéndote como la misma persona que no iba. ¿Por qué? Porque necesitas percibirte como la persona que va. Y esta es una lucha diaria. Es como en la mañana. Tú das vida. ¿A qué identidad? ¿A la identidad perezosa? ¿A la identidad que pierde 5 minutitos más? ¿O a la identidad que dice, me levanto porque pongo el deber por encima del querer? Esa lucha nunca termina y tú das vida a esa identidad que tú deseas dar. A esa identidad que tú deseas dar vida. Esa es la identidad que das vida. Entonces, tú enfócate verdaderamente en creer que eso es posible para que te puedas sentir esa persona. Y cuando te sientas esa persona, pues vas a vibrar en eso. Y cuando vibres en eso, pues lo estarás atrayendo. Pero efectivamente, tú tienes que
poner el enfoque no solo en ser, sino en complementar el ser con el hacer y alterar el ser con el hacer a través de tus acciones. Pero si tú no eres, no puedes alterar el ser con el hacer. Simplemente estarías haciendo lo mismo y teniendo los mismos resultados de la misma autopercepción que tú tenías antes. Porque tú no puedes sentir que no lo tienes y accionar para tenerlo. Porque tú, imagínate, si tú estás sintiéndote solo y accionas para buscar una pareja, desde sentirte solo, lo que atraes es la emoción que tú estás emitiendo, sentirte solo. Entonces, chicos, espero que les haya servido, puedan aplicarlo a su vida. Y si tienen alguna duda, dejo un link donde pueden unirse para poder compartir. Cualquier pregunta que tengan me pueden compartir y yo voy a tratar de ayudarlos. Y si tienen más dudas, pues simplemente, incondicionalmente crear un grupo para poder apoyarnos. No se olviden darme un like, suscribirse, los espero en el grupo. Hasta luego, chao. Y no se olviden de comentar. Chao.